se va a grabar la presentación, así queda en pantalla principal el disertante. Gracias. Bárbara, si querés dar la bienvenida, arrancar, ya podés ir haciendo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por sumarse a esta presentación. Yo soy Bárbara Galantino de la Cámara de Comercio Italiana, conmigo está Ana María Donato, también de la Cámara, y hoy contamos con la participación de Álvaro Galli y Santiago Taboada del estudio Becar Varela, socio de la Cámara, a quien agradecemos especialmente por el gran aporte que está dando en esta época tan complicada, aporte en cuanto a contenidos y conocimientos. En el día de hoy tratarán actualizaciones sobre temáticas laborales, una temática que hemos visto que resulta de mucho interés para muchos de nuestros socios y del resto de las empresas que se acercan a la Cámara. No voy a perder más tiempo en introducciones, les cedo la palabra y les recuerdo que las preguntas que quieran hacer pueden ir escribiéndolas en el chat y serán leídas una vez concluida la presentación por Ana María, que estará coordinando la recepción de todas las inquietudes y preguntas. Bueno, adelante Álvaro y muchas gracias. Bueno, gracias Bárbara, gracias y gracias a la Cámara, como siempre, por la organización de estos encuentros virtuales que están tan buenos. La idea hoy es hacer un breve repaso de los temas laborales, de las últimas novedades en materia laboral, y también aprovechar para hacer algunas reflexiones después de casi 3 meses de pandemia, cuarentena, respecto a algunas de las medidas que se han ido dictando durante estos periodos. Algunas de ellas ya las hemos tratado, hemos hablado en el pasado, pero hoy, habiendo transcurrido casi 90 días desde que empezó esta pandemia, podemos hacer algunas reflexiones con una mayor perspectiva. A ver, el primer tema que creo que es importante detenernos a conversar es el de la prórroga de la prohibición de despidos, que es un tema que pasó casi desapercibido, pero creo yo que es un tema para nada menor. Porque ustedes recordarán que la prohibición de despidos empezó a regir el 31 de marzo por un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, el 329, que iba a tener una vigencia de 60 días, es decir, hasta fines de mayo. El 18 de mayo pasado, el Poder Ejecutivo prorrogó esta prohibición por 60 días más, es decir, hasta fines de julio. Y si leemos los considerandos del decreto en donde se dispuso la prórroga, vamos a ver que las razones invocadas por el Poder Ejecutivo fueron básicamente que los motivos por los cuales la prohibición había sido sancionada seguían estando vigentes. Y tienen que ver obviamente con la necesidad de preservar los puestos de trabajo en un contexto como el que estamos viviendo. Ahora, yo lo que me pregunto es si alguien cree que a fines del mes de julio, cuando esta prórroga estaría venciendo, alguien supone o imagina que el contexto va a ser distinto al que estamos viviendo hoy. Yo creo que no, yo creo que lo más probable es que muchas de las empresas estén atravesando por las mismas dificultades por las que atraviesan hoy, y quizás peores, porque muchas están arrastrando deudas, están consumiendo el capital. Entonces creo que no es ingenuo preguntarnos si a fines del mes de julio, cuando vence esta nueva prórroga, el gobierno no va a prorrogar nuevamente esta prohibición, como pasa con las falsas cumbres, ¿no es cierto? Es decir, que nos van corriendo el arco. Y este tema que, digo, pasó casi desapercibido, a mí me parece que es un tema que debiera de preocuparnos, y de preocuparnos bastante, porque lo que está sucediendo, de a poco, de manera transitoria, pero transitoria con plazos que se van prorrogando, es que el sistema laboral argentino, que es un sistema de estabilidad en propia, mediante decretos del Poder Ejecutivo, se está transformando en un sistema de estabilidad absoluta. Esto podría ser materia de debates respecto de la constitucionalidad de estos decretos. Yo creo que hasta el día de hoy esos debates, esas discusiones todavía no se han dado,
en parte porque la justicia está cerrada, y en parte también porque creo que todos los actores han interpretado que esta medida era extraordinaria, era excepcional y era por un periodo acotado de tiempo. Ahora, si estas medidas llegaran a prorrogarse una vez más, ya van a ser 4 meses que se van a cumplir, si se llegara a prorrogar una vez más, yo creo que ese debate respecto de la constitucionalidad de los decretos que prohíben los despidos se va a tener que dar, porque modificar un régimen de estabilidad impropia que es esencial a nuestro sistema laboral argentino, que es la columna vertebral de nuestra ley de contrato de trabajo, no se puede decidir mediante un decreto de necesidad y urgencia sin que sea ampliamente debatido en el Congreso. Entonces acá simplemente una reflexión respecto de ese tema. Creo que debieran encenderse las alarmas, y lo dejo el tema planteado. Después vamos a hacer algún tipo de actualización respecto de nuevos criterios, nuevas reglamentaciones que ha dictado el gobierno en materia de suspensiones, las famosas suspensiones regladas por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Este es un tema sobre el que se habló muchísimo porque esas suspensiones han sido la vedette en materia laboral desde que el gobierno prohibió los despidos. Fue la única herramienta que han tenido las empresas para reducir costos laborales y por lo tanto se habló demasiado sobre las mismas. Lo que les vamos a comentar hoy son las últimas novedades, los últimos criterios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, cuáles son los criterios que ha estado tomando el Ministerio de Trabajo de la Nación, el SECLO y la Dirección Nacional de Relaciones Laborales. También vamos a hablar algo sobre las ATP. Las ATP son estos subsidios creados por el gobierno, sobre los cuales también hemos hablado en alguna charla anterior, pero les vamos a contar cómo han ido evolucionando a raíz de las últimas reglamentaciones del Poder Ejecutivo, cuáles han sido las últimas novedades, y vamos a ver si estos subsidios o estos beneficios terminaron siendo tan generosos, por llamarlo de alguna manera, o tan atractivo para las empresas, esa es la palabra, tan atractivo para las empresas. Y planteo esto porque después vamos a ver muchas de las empresas que habían solicitado ese beneficio y que habían sido adjudicadas con ese beneficio, muchas de ellas se han ido dando de baja. Ahora vamos a charlar un poco por qué sucedió eso. Y finalmente, respecto del teletrabajo, que también es un tema sobre el que se ha hablado muchísimo, se han escrito infinidad de artículos, no nos vamos a extender demasiado, solamente plantear alguna reflexión respecto del teletrabajo, ya que en oportunidades anteriores hablamos de esa modalidad contractual, pero en un contexto distinto del que la vamos a plantear hoy. Es decir, lo habíamos tratado como una modalidad de trabajo que se estaba dando de manera improvisada a raíz de circunstancias de fuerza mayor, y ya ahora muchas empresas están empezando a proyectar esa forma de trabajar hacia el futuro. Es decir, independientemente de lo que suceda con esta pandemia, independientemente de lo que suceda con la cuarentena, y entonces eso requiere una mirada más a largo plazo respecto de esta modalidad de trabajo. Yo le voy a ceder la palabra a Santiago, que es quien va a ir desarrollando esos temas. Yo por ahí lo interrumpo con algún comentario, pregunta o observación, y después cuando terminamos nosotros les vamos a ceder la palabra a ustedes, no sé si habilitando los micrófonos o a través del chat, pero la idea es que hagan todas las preguntas que ustedes quieran para, así hacemos de esta reunión un encuentro interactivo con ida y vuelta, y podemos discutir y compartir, intercambiar experiencias entre todos. Así que bueno, Santiago Taboada trabaja conmigo, le cedo la palabra y mucha suerte. Bueno, gracias Álvaro, buen día a todos, gracias a la Cámara también por la invitación. El primer tema que vamos a tratar son las novedades en relación a los acuerdos del 223 bis. En este sentido hemos tenido dos novedades importantes en el último tiempo. En el día de ayer se prorrogó el acuerdo tripartito que se había celebrado por el mes de abril entre la CGT, la Unión Industrial Argentina y el Ministerio de Trabajo,
que fijaba bases y pautas para la homologación de los acuerdos individuales y colectivos. Este acuerdo fue prorrogado por 60 días más, es decir, que se van a poder realizar estas suspensiones en base a esos criterios por los meses de junio y julio. Para recordar, las pautas que estaban fijadas eran que los empleadores no iban a poder pagar menos del 75% del salario neto a cada trabajador, no iban a poder durar más de 60 días, es decir, ahora junio y julio, y a su vez no se iban a poder incluir dentro de estos acuerdos al personal que estaba dispensado de cumplir funciones conforme a la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, y al personal que haya pactado con su empleador trabajar de forma remota. La otra novedad importante que hubo fue la reglamentación del procedimiento en el marco de las homologaciones de estos acuerdos en la provincia de Buenos Aires. Si bien de la lectura de la resolución, lo que tiene que ver con criterios formales o requisitos formales es bastante similar a la reglamentación nacional o de distintas provincias, es decir, los acuerdos tienen que ser presentados por escrito, tienen que estar firmados por todas las partes, y en el caso de los acuerdos individuales, los trabajadores tienen que estar representados por un abogado. Se desprende de que la provincia el ministerio podría requerirle a las empresas información adicional al contenido del acuerdo, es decir, al contenido de lo que se le va a pagar y al plazo de duración de esos acuerdos. Y brevemente les vamos a comentar alguna de la información que podría requerir el Ministerio de Trabajo. En el caso de que se hagan suspensiones por fuerza mayor, el Ministerio podría requerir a la empresa que explique cuál es esa fuerza mayor y cómo afecta esa fuerza mayor a la empresa. En el caso de empresas que solicitaran suspensiones por encontrarse en cesaciones de pago o en concursos preventivos o en proceso de quiebra, le podrían ya solicitar información que respalde ese proceso judicial, es decir, que demuestre que está en esa situación. Y un poco más llamativo es en el tema de si se manifestan estas suspensiones en el marco de falta o disminución de trabajo. Y acá digo es un poco más llamativo porque el Ministerio le podría llegar a solicitar a las empresas un certificado de ingreso de los últimos 2 años, certificado de mercadería y un certificado de gastos operativos para verificar el incremento de esos gastos. Todos estos certificados tienen que estar acompañados, firmados por un contador y a su vez certificados por el Colegio de Contadores Públicos. Independientemente de esa información que les podría solicitar, todas las empresas tienen que, en forma de declaración jurada, manifestar si son beneficiarias de algún subsidio o beneficio por parte del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y además las empresas que cuenten con más de 100 trabajadores, junto con el acuerdo, y a pesar de que le podrían requerir toda esta información, tienen que acompañar una redacción de los hechos que motivan las suspensiones, manifestar si esos hechos afectan a toda la empresa o a una sección de la empresa, y a su vez acompañar una nómina de todos los empleados activos de la compañía y una nómina de los empleados afectados por esta medida. Es decir que observamos que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires tiene la facultad o creó la facultad de requerir información adicional al cumplir con requisitos formales que se habían establecido a nivel nacional de conformidad con el acuerdo tripartito. Es decir, el Ministerio de Trabajo va a verificar primero el acuerdo, va a ver si le va a solicitar esta información adicional, y a su vez, si llega a una justa composición de los derechos conforme a su criterio, procederá a homologar estos acuerdos. Entendemos que en principio, para el caso de fuerza mayor, en esta situación de pandemia no sería necesario tener que demostrar cuál es el hecho que motiva las suspensiones, pero se habilita que el Ministerio de Trabajo pueda solicitar la información a las empresas pidiéndole que demuestre cómo lo afecta esta fuerza mayor. Para resumir,
nos encontramos con que a nivel nacional con cumplir los requisitos del acuerdo tripartito, los acuerdos proceden a ser homologados, incluso en diversas provincias. Yo he tenido los casos en Córdoba, que cumpliendo con las pautas de pagar el 75% del salario neto, que al trabajador individual lo represente un abogado, se han homologado sin problema, y en la capital federal sucede lo mismo. La única diferencia que hay acá es quién resuelve esas homologaciones. Los acuerdos que se celebran en forma colectiva se presentan en el Ministerio de Trabajo mediante TAD, pueden ser presentados en forma conjunta con la asociación sindical, o bien en forma individual por parte de la compañía, y ahí se le correría traslado a la asociación sindical para que manifieste su postura. Y esto lo homologa Relaciones Laborales. En cambio, los acuerdos individuales son resueltos y homologados por el SECLO. Sí, ahí un comentario respecto de esto. En Capital Federal está la resolución 397, que es la que preveía un sistema de homologación mucho más ágil, dinámico, ¿no es cierto? Yo creo que lo habíamos comentado en alguna charla anterior, pero lo reitero así brevemente. Lo que dice la resolución 397 es que todos los acuerdos de suspensión que cumplan con las pautas o los lineamientos de ese documento tripartito que firmó la UIA, la CGT y el Ministerio de Trabajo van a ser homologados automáticamente. El Ministerio de Trabajo de la provincia lo que hizo la semana pasada fue, a contramano de este sistema de homologación express, crear un sistema mucho más denso, espeso, burocrático, donde hay que presentar mucho más documentación, etc. Ahora, este sistema, justamente el de la resolución 397, el de las homologaciones express, está siendo materia de ataque, si se quiere, por parte de algunos líderes sindicales o algunos trabajadores. Hay ahora ayer nos habían compartido una demanda promovida por un grupo de trabajadores planteando una acción de inconstitucionalidad contra la resolución 397, que viene con una medida de no innovar para que se le ordene al Ministerio de Trabajo no homologar ninguno de los acuerdos hasta tanto la justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Ahí, como la justicia hoy está de feria, ustedes saben, se pidió la habilitación de la feria, el juez en primera instancia no hizo lugar, apelada esa decisión, la Cámara la revocó y decidió que se habilitara la feria para resolver esta medida de no innovar pedida por algunos trabajadores, solicitando al Ministerio de Trabajo que se abstuviera de homologar siguiendo los lineamientos de esta resolución 397. Es decir, que lo que se está haciendo, lo que está empezando a suceder, son cuestionamientos a la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo de homologar estos acuerdos de suspensión de manera rápida, sencilla y expeditiva, lo cual había sido una buena noticia para todos, porque la verdad que en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, lo que necesitamos de parte de la administración pública es una mayor agilidad. Ahí también un comentario para hacer una diferenciación importante y que es un tema de actualidad, tiene que ver con los distintos mecanismos para homologar acuerdos de suspensión entre personal que está dentro de convenio y el personal que está fuera de convenio. Para el personal que está dentro de convenio existe un procedimiento que es mucho más ágil, sencillo, que tiene que ver, uno firma un acuerdo con el sindicato y ese acuerdo se presenta a homologación y la homologación sale de manera automática siempre que hayamos seguido las pautas o lineamientos del documento tripartito. Y si no tenemos un sindicato del otro lado, porque por ejemplo somos una pyme, que no tenemos delegados o no tenemos un interlocutor dentro del gremio que nos atienda el teléfono, podemos hacer una presentación unilateral indicándole al Ministerio de Trabajo bajo qué pautas queremos suspender al personal. De esa presentación se le corre traslado al gremio, y si el gremio guarda silencio, el Ministerio de Trabajo lo homologa. Es decir, que es un sistema bastante ágil, bastante dinámico, bastante simple. Ahora, con respecto al personal fuera de convenio, no tenemos ningún sistema asimilable. Es decir, que es necesario firmar un acuerdo de suspensión por cada uno de los trabajadores que vaya a ser suspendido. Cada uno de esos trabajadores va a tener que estar representado o patrocinado por un abogado, se va a tener que pagar ante el SECLO un arancel obligatorio de 3.200 pesos aproximadamente. Es decir, que es un sistema un poco más complejo,
y mucho más oneroso, porque los honorarios del abogado que representa al trabajador siempre los paga la compañía, porque el arancel de 3.200 pesos, si hablamos de una compañía con un número importante de trabajadores, se puede convertir en una suma significativa. Entonces ahí es donde vemos que no existe la misma rapidez, la misma agilidad, la misma desburocratización que sí existe para aquellos trabajadores que están comprendidos dentro del convenio. Nada, Santi, te interrumpí 2 segundos para hacer estos 2 comentarios que me parecía valioso aportar, te dejo. Sí. Estás en mute. Ahí está. Bueno, ahí está. Gracias, Álvaro. El segundo tema que nos parecía importante comentar, porque también ha sufrido modificaciones y actualizaciones en el último tiempo, y creo que modificaciones que han generado un impacto no tan positivo, y además ha generado comentarios que han alertado un poco a las compañías que se habían adherido o se querían adherir al beneficio denominado salario complementario en el marco del ATP. Y para recordar un poco este beneficio en sus inicios, para las empresas de menos de 800 trabajadores, parecía un beneficio. La realidad no quiero decir que era como agua en el desierto, pero era como una luz entre tanta crisis, ¿no? Sobre todo porque el Estado pagaba el 50% del salario de sus dependientes privados, de aquellas empresas que eran beneficiarias, y además no tenía ninguna restricción al respecto, como sí la tenían las empresas de más de 800 trabajadores, que eso estaba establecido en la decisión administrativa 591, donde se establecía que las empresas de más de 800 trabajadores que recibieran este beneficio no iban a poder realizar 4 operaciones, que eran dividir utilidades, recomprar sus acciones, ya sea en forma directa o indirecta, operar en el mercado de contado con liquidación y realizar cualquier tipo de erogaciones con empresas que estén domiciliadas o estén radicadas en lo que se denominan paraísos fiscales. La decisión administrativa habla de países no cooperantes o de baja o nula tributación. Ahora, en principio, como comentaba, para las empresas de menos de 800 trabajadores, no teniendo esas restricciones y el Estado pagándole el 50% de la remuneración de cada uno de sus dependientes, parecía un beneficio ideal. Pero bueno, como todo es tan previsible en este país, el 18 de mayo el jefe de gabinete, a través de la decisión administrativa 817, tomó las recomendaciones del comité que consistían en ampliar estas restricciones a todo el universo de las empresas beneficiarias del salario complementario. Es decir, que al día de hoy, tanto las empresas de menos de 800 trabajadores como de más de 800 trabajadores tienen las restricciones anteriormente mencionadas. La diferencia que se hizo fue un tema de el plazo por el cual no pueden realizar estas operaciones. Y ahí se determinaron 2 plazos. Las empresas de menos de 800 trabajadores y de más de 800 trabajadores que hubiesen adquirido el beneficio para los salarios devengados en abril, no van a poder realizar estas operaciones en lo que respecta al periodo fiscal en curso y 12 meses siguientes. Ahora, las empresas de más de 800 trabajadores que hubiesen adquirido el beneficio para los salarios devengados en el mes de mayo, no lo van a poder realizar por el periodo fiscal en curso y 24 meses siguientes. Y respecto del plazo, hubo toda una discusión de cómo se iba a computar este plazo, porque en una de las decisiones administrativas, especialmente del acta número 7, se había incorporado una palabra que decía posterior al periodo fiscal, al periodo siguiente fiscal, ¿no? Entonces, esto se terminó aclarando, y para hacerlo un poco más práctico y gráfico y entender bien cómo se computa el plazo, si ponemos como ejemplo que alguna empresa tiene tuvo un cierre fiscal el 30 de noviembre del 2019 y adquirió el beneficio para los salarios devengados en el mes de mayo, el periodo fiscal en curso finaliza el 30 de noviembre de 2020 y de ahí tendrán que contar 12 meses o 24 meses dependiendo de la cantidad de trabajadores que tuvieran. Y acá
tuvimos unas consultas también a raíz de esto, que era, ¿qué pasa si incumplo con estos beneficios? Bueno, lo único que hay hoy establecido es que si las empresas incumplieran con alguna de estas restricciones, lo que sucede es que el beneficio caduca automáticamente y tendrán que devolver esa suma de dinero. No se establece bien cuál es la tasa de interés aplicable, si podrán ser pasibles de alguna otra sanción, ya sea por parte de la AFIP, por parte del Banco Central o por parte de la Comisión Nacional de Valores, que son las entidades que están informadas de quiénes son las empresas que reciben este beneficio y a su vez de que estas empresas no pueden realizar este tipo de operaciones. Bueno, con esto cerraba un poco los puntos de actualizar sobre este tema. Ahí, por ahí lo que voy a agregar, que por ahí grafica lo que comentaba recién Santiago respecto de cómo a raíz de las distintas decisiones administrativas que se han ido tomando, este beneficio para muchas empresas se volvió menos atractivo. En el mes de abril, 246.000 empresas fueron las que recibieron este beneficio. En el mes de mayo, ese número se redujo a 196.000, es decir, que hay 50.000 empresas menos que recibieron este beneficio en mayo con respecto al mes de abril. Y esto no es porque esas empresas estén en una mejor situación, seguramente, sino que hay muchas empresas que se han dado de baja justamente a partir de que se les hayan hecho extensivas estas restricciones o estas limitaciones. En cuanto al universo de trabajadores que reciben este beneficio, habíamos tenido 2.100.000 en el mes de abril y esa cantidad se redujo a 1.900.000 trabajadores en el mes de mayo, es decir, que hubieron 300.000 trabajadores menos que recibieron este salario complementario de un mes con respecto del otro. También un comentario que hizo recién Santiago que tiene que ver con las consecuencias de incumplir estas restricciones después de haber recibido los beneficios. Uno de los temas que nos han preguntado, nos han planteado, y la verdad que no hemos podido responder de una manera categórica, porque creo que nadie tiene la respuesta, es si el gobierno podría imponer alguna sanción después de que las empresas solicitaron, tuvieron y gozaron de este beneficio. Es decir, si sería o no válida una sanción que el gobierno creara de acá en adelante, obviamente para aplicarle a aquellas empresas que distribuyeran dividendos en el futuro o que operaran en el mercado de contado con liquidación a futuro. Ahí habría toda una cuestión de constitucionalidad respecto de la validez de esa sanción impuesta con posterioridad al tiempo en que las empresas aplicaron para el sistema, pero más allá de eso, el riesgo creo que existe, con lo cual hay una cierta incertidumbre respecto de cuáles serían las consecuencias posibles en caso de que una empresa que hubiera utilizado los beneficios luego incumpliera con estas obligaciones o restricciones. Santi, nada, quería comentar solamente esas dos cosas para complementar lo que habías dicho. Vuelvo a ceder la palabra. Bueno, gracias. Y siguiendo con esto, la realidad es que teníamos ganas también de comentar un poco, si bien no es un tema reglamentado y que haya tenido actualizaciones, es un poco de cómo estamos viendo nosotros desde nuestro lado la vuelta a la actividad y la apertura de diversas empresas con esta nueva normalidad. Como muchos sabemos y estamos viendo, a diferencia hace por ahí un mes y medio atrás, hoy ya varias provincias tienen casi una actividad normal y algunas que seguimos más restringidas, como la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, han abierto igual muchos comercios. Incluso en la Capital Federal se ha abierto recientemente los locales de ropa. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que esa vuelta a la normalidad, por llamarlo de alguna manera, se está dando bajo estrictos protocolos de seguridad, más allá de las recomendaciones y por ahí algunas restricciones que se ponen a nivel nacional o provincial, como por ejemplo en la Capital Federal el tema del transporte público, que solamente puede usar el personal esencial. Entonces ahí ya vemos un punto que es, bueno, para volver a la actividad con la apertura de nuestras empresas o comercios, los empleados tendrán que hacerlo con movilidad propia o con movilidad que le pongan las compañías. Otro punto que observamos es, y doy un ejemplo reciente que nos pasó con una de nuestros clientes,
una de nuestras compañías tenía 2 turnos en una jornada laboral, que normalmente un turno terminaba, se iba a almorzar y entraba el otro grupo. Bueno, acá lo que se tuvo que hacer es reorganizar un poco la jornada laboral. Primero se cerró el establecimiento de comedor para que no haya un aglomeramiento de gente. Se reorganizó la jornada laboral de tal manera que un grupo no se cruce con el otro y dé un tiempo para que la empresa pueda reacondicionar respecto a su higiene las herramientas de trabajo que procedería a usar el otro grupo. También hemos visto empresas que se organizan grupos de trabajo, es decir, por ahí 15 días van a trabajar una cierta cantidad de personas y otros 15 días otra cantidad de personas, que esto tiene 2 motivos, que es primero no juntar a todo el personal y poder garantizar una distancia social dentro de las empresas, y el otro motivo es que si alguno se contagiara en algún grupo, no hay que aislar a toda la empresa, sino a ese grupo específico. Y internamente lo que se está viendo es que estos protocolos de seguridad conllevan entregar elementos de higiene y de protección, como son los barbijos, en algunos casos se entregan guantes dependiendo de la actividad, materiales para higienizar lo que son las herramientas de trabajo, cerrar los espacios comunes, prohibir reuniones con gente externa a la oficina, que cada uno se tenga que llevar sus elementos para poder ingerir un café o tomar un vaso de agua. Es decir, ya esa normalidad que antes teníamos dentro de las empresas se ve bastante restringida. Como les decía, obviamente la reorganización también de la jornada o de cómo va a ser la normalidad dentro de la oficina va a depender de la actividad que desarrolle cada empresa o cada comercio. Entonces nos vemos que hay que adaptarse por un lado a las disposiciones nacionales, por un lado a disposiciones provinciales y además a los protocolos internos que vayan generando cada una de las empresas. No obstante, se ha dado la situación de que cada municipio o algunos municipios han dispuesto reglamentaciones donde incorporan requisitos o exigen mayores requisitos para la apertura de los comercios y algunas actividades. Sí, ahí, por ejemplo, perdón que te interrumpo, Santi, pero para hacer un comentario, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, creo que ya lo hablamos, o se habló, mejor dicho, en alguna otra charla en este mismo espacio, sobre todo lo que era protocolos, y ahí nos habían explicado que existía en la provincia de Buenos Aires un protocolo bastante completo, que está aprobado o homologado por el gobierno provincial. A eso se suman, obviamente, los protocolos de cada una de las empresas, y se suman además protocolos, reglamentaciones municipales, que muchas veces están complicando mucho la vuelta al trabajo de muchas de las compañías. Y voy a poner algún ejemplo para graficar un poco lo que estoy queriendo decir. En Pilar, una empresa, un comercio, una industria que quiere abrir, necesita tramitar la habilitación de esa planta industrial o de ese comercio en la municipalidad. Entonces, tiene que presentar todos los papeles, entre ellos cuáles son los protocolos de seguridad que pretende implementar la compañía. Junto con el protocolo hay que acompañar un listado con la nómina de todos los trabajadores que van a estar prestando servicios. Y ese listado se tiene que ir renovando periódicamente. Es decir, si lo abrimos con 50 personas, van a poder trabajar esas 50 personas que están incorporadas a ese listado. Y cada vez que un trabajador nuevo se incorpora, lo vamos a tener que informar en la municipalidad. Y junto con ese listado, hay que acompañar una declaración jurada, firmada por cada uno de los trabajadores, dejando constancia de que ellos no pertenecen a ninguno de los grupos de riesgo definidos por el gobierno nacional en el inicio de esta pandemia, y asimismo que no conviven con ninguna persona que integre alguno de esos grupos de riesgo. ¿Esto qué significa? Que no vamos a poder habilitar un comercio o una industria, una fábrica, con personal que pertenezca a alguno de los grupos de riesgo o que esté conviviendo de manera transitoria o permanente con alguna persona mayor de 60 años, que sufra diabetes, que
problemas respiratorios, lo cual restringe o limita muchísimo la cantidad de trabajadores. Y a eso se suma además que se le da prevalencia o prioridad a los trabajadores que viven dentro del mismo municipio, esto para evitar el transporte, el traslado en transporte público entre un municipio y otro, y la posibilidad de que un municipio se incorpore gente que tal vez venga de un municipio con menor nivel de controles. Entonces, con todas estas limitaciones, con todas estas restricciones, es que en algunos municipios se está haciendo muy difícil tener la dotación mínima de empleados que se necesitan para poner en funcionamiento una fábrica, una planta. Entonces, esta es una de las grandes dificultades que en algunos distritos particularmente estamos viendo para la reapertura de los comercios o industrias. Después, otro de los temas que también hay que prestarle atención es aquellas empresas que están reabriendo, si están preparadas para reaccionar de manera ágil, veloz y eficaz frente a alguna situación que se les pueda presentar de algún caso de coronavirus positivo. Y hago este comentario también basado un poco en experiencia que nos ha tocado vivir con algunos de nuestros clientes que después de haber estado meses parados finalmente pudieron reabrir con enorme esfuerzo, con enorme sacrificio, consiguieron la habilitación de la planta, cosa que costó muchísimo por esto que les estaba comentando de cumplir con los requisitos municipales, y a los 10 días de estar trabajando, a uno de los trabajadores le dio positivo coronavirus. Entonces ahí lo que decía el protocolo que tenían aprobado era que, bueno, en caso de tener un caso de coronavirus positivo, había obviamente que separar y mandar en cuarentena a la persona infectada y a todos aquellos que hubieran tenido contacto estrecho. Ahora, muchas veces es difícil determinar quiénes fueron las personas que tuvieron contacto estrecho con el infectado, porque dependiendo de cuál es el rol, la función de esa persona dentro de la empresa, puede que haya tenido contacto estrecho con muchos o con un número indeterminado de trabajadores. En este caso, la persona que dio positivo era un empleado de limpieza. El empleado de limpieza, obviamente, va a caminar por toda la planta, entra a todas las oficinas, toca todas las máquinas, charla con todos los trabajadores. Entonces, en ese caso, no teníamos una solución prevista en el protocolo. Lo que tuvimos que hacer fue, por supuesto, que mandar a la casa a la persona infectada, pero tuvimos que mandar a la casa a todos los trabajadores. Se decidió, y esto en forma conjunta con el gremio, hacerle un test a todos los trabajadores que prestaban servicio, a todos los trabajadores, empleados, a todas las personas que habían estado trabajando en esa planta, y recién una vez que teníamos el resultado negativo de todas esas personas, pudimos reabrir y reincorporar a todos los trabajadores. Como no estábamos preparados para esto, el caso positivo saltó un domingo. El lunes se consensuó con el gremio que la planta no iba a abrir. Recién el jueves se le hizo el test a los demás trabajadores y el lunes de la semana siguiente recién pudimos abrir. Es decir, que la empresa tuvo la planta cerrada durante una semana, y esto porque no estaba lo suficientemente preparada, lo suficientemente previsto cómo íbamos a reaccionar frente a un caso de coronavirus positivo. Por eso, lo que les quiero decir, sugerir o recomendar, es que tengamos ya previsto, si algo de estas características llegara a suceder, qué es lo que vamos a hacer para poder hacerlo de manera inmediata. Tengamos identificados quiénes son los proveedores de los kits para hacer el control, el hisopado a los trabajadores. Tengamos ya 3 presupuestos pedidos, si es que las normas internas de la compañía nos piden tener más de un presupuesto. Estemos preparados para poner en marcha esto de manera inmediata si llega a darse una situación de estas características. Nada, simplemente Santi era agregar eso. Perdón por la interrupción. Siga. Bueno, y por último queríamos hablar un poco del teletrabajo. Si bien del teletrabajo se habló mucho estos últimos 3 meses, también nos tuvimos que adaptar casi de forma espontánea y forzada a esta modalidad de trabajo a raíz de todo lo que significó esta pandemia. Pero la realidad es que también nos encontramos con, si bien hay muchas empresas que quieren volver a su normalidad, de abrir sus oficinas, que sus empleados vuelvan a trabajar hacia adentro, también nos hemos encontrado con muchas consultas en referencia a la posibilidad de seguir con esta modalidad de trabajo
ya más allá de la pandemia, es decir, ya en forma permanente, no en una situación estrictamente la cual las empresas se ven obligadas. ¿Por qué? Y porque las empresas vieron ciertos beneficios al teletrabajo, así como también muchos empleados han sentido la comodidad de trabajar desde sus domicilios. Por ahí hay distancias para llegar a sus lugares de trabajo. Bueno, ciertos beneficios que han visto ambas partes. Y acá nos encontramos con un problema, que es que el teletrabajo no está regulado por la ley de contrato de trabajo. Si bien hay una resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que más o menos regula el teletrabajo, o más que nada los elementos que se deberían de entregar a los empleados que realizan tareas home office, la realidad es que hay cuestiones de fondo que es necesario reglamentar si se va a tomar esta modalidad de forma permanente. Y acá lo que nosotros le estamos sugiriendo y aconsejando a las empresas de alguna manera es que, independientemente de lo que pueda ir resolviendo el Estado en el marco de esta pandemia y en cuanto al teletrabajo, y más allá de lo que pueda resolver en el futuro, si es que reglamenta o no reglamenta las cuestiones de fondo relacionadas a esta modalidad de trabajo, es que vayan generando y creando políticas internas que contemplen ciertos puntos que en el futuro podrían ser controversiales. Y ahora vamos a nombrar algunos de ellos que tendrían que contener estas políticas internas. Por ejemplo, el tema de qué herramientas de trabajo se van a entregar. Es decir, si se va a entregar una silla, se va a entregar la computadora, si los trabajadores van a trabajar con sus propias computadoras, establecer cuáles son los usos de esos dispositivos que se entregan por parte de la empresa, establecer que deben ser estrictamente de uso laboral y no de uso hogareño para el resto de la familia, establecer una jornada laboral para evitar problemas el día de mañana en cuanto a no haber efectuado un debido control de la jornada y poder tener reclamos ya por ahí judiciales en cuanto a la extensión de la jornada o las horas extras. Respecto del resguardo de la información confidencial. A ver, a diferencia de trabajar dentro de la oficina, donde uno controla las máquinas, donde uno tiene una red Wi-Fi generalmente segura, acá los empleados se van a conectar o a su notebook personal o a una notebook entregada por la empresa, a una red Wi-Fi que quizás no sea tan segura como las medidas que se toman dentro de las oficinas y que además podría llegar a ser utilizada por el resto de su familia. Entonces es importante contener dentro de estas políticas internas todo lo que tenga que ver con el resguardo de la información confidencial. Hago estos comentarios generales. La realidad es que de teletrabajo podríamos hablar quizás una charla entera, ¿no? Da mucho que hablar, hay muchos temas de fondo que se deberían de contemplar y regular. Pero bueno, en realidad estos comentarios generales apuntan a que nosotros estamos de alguna manera incentivando a las empresas que tienen de vista al futuro de seguir con esta modalidad contractual, de que vayan desde ahora confeccionando estas políticas internas, que no esperen a una regulación de parte del Estado o que termine la pandemia y verse en ese momento apresurados a confeccionar este tipo de políticas. Con lo cual, básicamente son comentarios generales para incentivar a que se vaya confeccionando esto. Sí, ahí tal cual, completando un poco lo que dice Santiago, o sea, todos hemos tenido que improvisar en materia de teletrabajo, entonces nos hemos encontrado con un montón de situaciones insólitas y que es normal que se hayan presentado. Por ejemplo, un cliente me contaba lo siguiente, me decía que habían tenido muchos reclamos de sus empleados de que tenían dolores de espalda, muchos de ellos, porque no tenían una silla adecuada donde sentarse, y entonces habían empezado a recibir muchas quejas. Entonces dijeron, bueno, vamos a evitar, no solamente para evitar las quejas, sino evidentemente hay una necesidad, vamos a dar una respuesta para demostrar a nuestros empleados que estamos interesados en las quejas, en los reclamos que estamos recibiendo. Entonces fueron y compraron 100 sillas ergonómicas.
se comunicaron con todos los trabajadores, le dijeron, bueno, ya les compramos una silla ergonómica a cada uno de ustedes, queremos coordinar la entrega. La mitad de los empleados dijeron, no, gracias, yo no necesito ninguna silla ergonómica, de hecho no tengo dónde ponerla porque no me entra en el departamento, no tengo ningún espacio físico, o yo ya tengo una. Entonces, salieron a comprar 100 sillas, tienen 50 que no saben dónde guardarlas. Después, muchos de ellos que les ofrecieron una silla ergonómica, lo que le respondieron fue, en vez de comprarme una silla, me hubieran comprado una computadora, porque si bien yo tengo mi notebook, la están usando mis hijos para hacer las tareas en el colegio, le está usando mi mujer, entonces lo que sí hubiera necesitado era que nos dieran una computadora. Y está bien, entonces, digamos, en la improvisación a la cual nos vimos obligados, cada empresa fue resolviendo los temas de la manera que mejor podía y a medida que se iban presentando. Lo que les comentaba Santiago recién y que yo quiero respaldar es, empecemos a pensar esto con una mirada de mayor largo plazo, es decir, empecemos a trabajar sobre programas de teletrabajo donde independientemente de las decisiones que tome el gobierno, nosotros sepamos perfectamente cómo funciona, quiénes pueden adherirse, porque mañana se levanta la cuarentena y nos vamos a encontrar con un montón de situaciones distintas. Nos vamos a encontrar con trabajadores que nos van a decir que no quieren volver a trabajar porque tienen miedo de subirse a un colectivo. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? Nos vamos a encontrar con muchos que van a decir, bueno, yo ya demostré que puedo trabajar desde mi casa, ser eficiente, ¿por qué no me permiten seguir haciéndolo de esta manera? Y por otro lado nos vamos a encontrar con muchos que nos van a decir, yo trabajé desde mi casa mientras no quedaba otra opción, pero la verdad es que extraño mi oficina, la verdad es que yo en mi casa no tengo un lugar adecuado y necesito volver a trabajar en la oficina. Y entonces vamos a tener que tener respuestas para todos esos empleados. Entonces, como organizaciones, nuestra sugerencia es empecemos a planificar desde ahora, no esperemos que se levanten las medidas, porque son muchísimas las cuestiones que se nos van a ir planteando y estaría bueno que tuviéramos una respuesta para dar a cada una de ellas. Ya creo que vamos y de vuelta sobre esto, como decía Santi, podríamos hablar 2 horas más, pero prometimos dar espacio y tiempo para las preguntas, así que yo, Bárbara, Ana, lo que les sugiero es que cortemos acá nosotros, dejamos espacio para las preguntas y ustedes decidirán si nos leen las preguntas que hubieran existido en el chat o si prefieren habilitar los micrófonos. Por nuestra parte, hasta acá llegó la exposición, así que le cedemos la palabra. Bueno, y Ana María estaba procesando las preguntas, así que seguramente ahora ella se va a hacer cargo de leerlas. Son varias, así que vamos con la primera pregunta. Vamos por las más fáciles. Bueno, eso no sabría decir cuáles son las más fáciles. ¿Cuáles son las sanciones para la empresa en caso de despidos? El despido es ineficaz, es decir, si una empresa despide sin causa o por fuerza mayor, el despido no tiene ningún efecto, es decir, la relación laboral sigue vigente, con lo cual esa persona sigue devengando salarios y va a poder, obviamente, demandar judicialmente la reinstalación y el pago de los salarios caídos. Bien. Otra pregunta que hace Patricia. ¿Por chat? ¿Perdón? Sí. ¿Preguntas son manejadas por chat? Sí, las tienen que anticipar por chat y después las leemos. Voy con la segunda pregunta que hace Patricia Ríos. A esta altura de la pandemia, ventajas y desventajas del ATP. Bueno, yo creo que, a ver, las ventajas son evidentemente más allá de aquellos inconvenientes que mencionamos vinculados con las restricciones impuestas por el gobierno a la posibilidad de distribuir dividendos o operar en contado con liquidación, o hacer, digamos, las 4 restricciones que mencionó Santiago. Evidentemente, muchas empresas no hubieran podido subsistir sin esta ayuda del gobierno. Aclaro que muchas empresas probablemente no puedan subsistir tampoco con esta ayuda del gobierno, porque esto es una ayuda que soluciona parte del problema. Ahora, hay empresas que siguen sin poder facturar con costos laborales que no pueden solucionar en la medida que no puedan desvincular personal. Entonces,
Ha sido una ayuda parcial, pero ha sido una ayuda importante para muchas compañías durante este tiempo. En cuanto a las desventajas, y yo no me atrevería a decir que hay alguna desventaja, porque hoy parece que las reglas de juego estuvieran bien claras. Entonces, aquellas empresas que pueden prescindir de la ayuda del gobierno porque desean el día de mañana distribuir dividendos, operar en el mercado de contado con liquidación, bueno, pueden directamente no aplicar este beneficio o darse de baja y no van a tener ningún tipo de restricciones, con lo cual las reglas de juego están claras, digamos. Al menos hoy creemos que están claras. El día de mañana no descartamos que puedan sacar algún otro tipo de normativa modificando lo que son las reglas de juego con las que creemos hoy que estamos jugando, ¿no? Bueno, Melissa pregunta, quisiera consultar respecto al artículo 223 y la suspensión, su incidencia en el SAC. ¿El periodo de suspensión no se considera como tiempo efectivamente trabajado para el cálculo del SAC? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo entiendo que no, porque, digamos, durante el tiempo que dura la suspensión, si bien el trabajador recibe una prestación no remunerativa, que es la acordada, el contrato de trabajo durante ese periodo está suspendido y el SAC se calcula sobre los meses efectivamente trabajados y sobre los cuales los trabajadores cobraron salario. No obstante eso, muchas empresas que hicieron suspensiones bajo el artículo 223 bis, los están computando a los efectos del SAC para evitarles a los trabajadores un perjuicio que tal vez no estaba previsto. Es decir, hay empresas que lo están considerando, yo creo que podría no considerarse, o yo creo básicamente que no impacta, no tiene, jurídicamente hablando, no tiene un impacto en el SAC. Bueno, a ver. En el teletrabajo, ¿cómo se regularía el rubro comedor de los empleados? Bueno, también es una buena pregunta, porque el comedor, el servicio de comedor en la empresa es un beneficio social no remunerativo. Hay empresas que daban ese beneficio y que justamente a partir de la implementación del teletrabajo estaban pensando de qué manera compensarlo, y entonces pensaban en distintas herramientas. Una de ellas que alguna empresa, algún cliente nos planteó, era darles algunos tickets que el trabajador los puede canjear en supermercados o en otros comercios, pero la verdad es que cualquier contraprestación que se le dé al trabajador mientras está trabajando desde su domicilio, yo entiendo que sería considerado parte de su salario, y entonces mi recomendación fue que se le incorpore como un adicional remunerativo, porque creo que más allá de que el comedor es un beneficio social no remunerativo, creo que es imposible canjearlo, compensarlo, transformarlo en otro beneficio social no remunerativo distinto mientras el trabajador está teletrabajando, digamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, el comedor obviamente queda suspendido, la empresa no está obligada a otorgar otro beneficio en compensación, pero si lo diera, ese otro beneficio tendría carácter remunerativo. Entonces, podría ser mucho más sencillo y mucho más valioso para los trabajadores que se transformara en dinero y se incorporara al salario. Bueno, pregunta Mauricio, las suspensiones bajo el artículo 223 bis son no remunerativas, pero el ART, el aporte sindical y obra social, ¿deben seguir pagándose? Sí. Sí. Sí, lo dice, a ver, la ART en realidad no, porque el contrato está suspendido, con lo cual, digamos, durante la suspensión del contrato, el trabajador no podría adquirir ninguna enfermedad profesional ni sufrir accidente de trabajo porque no está trabajando. La obra social se tiene que seguir pagando porque lo dice expresamente la ley de contrato de trabajo, y la cuota sindical, si bien no lo dice la ley de contrato de trabajo, lo dicen la mayoría de los acuerdos colectivos que se están firmando, y además lo dice también el documento tripartito que firmó la Unión Industrial Argentina con la CGT y el Ministerio de Trabajo.
es decir, que el pago de las cuotas sindicales fue incorporado en este documento tripartito y efectivamente se tiene que seguir pagando durante el plazo de suspensión. Bueno, otra pregunta, esta es de Alberto. ¿La prohibición de despido rige también para los eventuales nuevos trabajadores que se tomen en periodo de prueba? No, a ver, no rige respecto de aquellos trabajadores que sean contratados a partir del 31 de marzo. Ahora, el periodo de prueba para aquellos trabajadores que hubieran sido contratados con anterioridad al 31 de marzo, esos trabajadores no pueden ser despedidos y ya hubieron varios fallos que ordenaron la reinstalación de trabajadores que fueron durante el periodo de la suspensión despedidos estando en periodo de prueba, y los jueces condenaron a los empleadores a reincorporar esos trabajadores declarando la ineficacia de esos despidos. Pero si uno contrata a un trabajador en este momento, ese trabajador no tendría la estabilidad absoluta de la que gozan aquellos que eran empleados el 31 de marzo, ¿no? Pregunta Mariano, la LST limita los días de suspensiones a 75 días anuales. Si la empresa ya suspendió personal por 60 días, ¿esta prórroga ampliaría el límite máximo de días previstos por la LST para las suspensiones? No, porque yo entiendo que el límite de 75 días que marca la ley de contrato de trabajo es para las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo dispuestas unilateralmente por la empresa. Las del 223 bis, que son suspensiones negociadas, no tendrían esta limitación temporal de 75 días. Es decir, que no habría ningún tipo de límite o restricción en cuanto al tiempo de duración de las suspensiones negociadas bajo el 223 bis. Otra pregunta, esta es de María. Sobre homologación de acuerdos del 223 bis firmado en conjunto con el gremio. ¿La jurisdicción provincial, cualquier provincia, puede homologar o sí debe presentarse vía TAD ante el Ministerio de la Nación? No, esa también es una buena pregunta, porque existía un decreto que disponía que cualquier tipo de decisión administrativa que involucrara las arcas del Estado, como es la homologación de un acuerdo de suspensión en los términos del artículo 223 bis, que afecta a las arcas del Estado porque implica el no pago de las cargas sociales, el decreto disponía que eso tenía que tramitar ante el Ministerio de Trabajo, pero durante esta pandemia se sancionó una norma que no recuerdo exactamente cuál es su número, donde estableció que las autoridades administrativas del trabajo de las distintas jurisdicciones podían homologar estos tipos de acuerdos. De hecho, acabó de comentar Santiago cuál es el reglamento que rige en la provincia de Buenos Aires para la homologación de los acuerdos de suspensión bajo el 223 bis. Entonces, respondiendo a las preguntas, cada provincia, la autoridad administrativa de trabajo de cada provincia, tiene aptitud y jurisdicción para homologar estos tipos de acuerdos. No es necesario que todos vengan a Capital Federal. Otra pregunta de teletrabajo, no sé si ya fue respondida antes. En el teletrabajo, ¿cómo se regularía el rubro comedor de los empleados? Sí, es lo que dijimos antes, digamos. No existe ninguna regulación legal específica. Entendemos que tampoco existe ninguna obligación de los empleadores de trasladar este beneficio al hogar de los trabajadores. Las empresas son libres, por supuesto, de reemplazar un beneficio por otro, pero entendemos que no existiría ninguna obligación legal de hacerlo. Y insisto, si este beneficio fuera reemplazado por otro, hay que verlo bien en detenimiento, porque es muy probable que ese nuevo beneficio que las empresas pudieran crear para reemplazar al servicio de comedor tenga que ser liquidado como un concepto remunerativo, si no cumple con las pautas establecidas en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que establece los beneficios sociales no remunerativos. Silvia pregunta, ¿alguna consideración para el personal del servicio doméstico? Bueno, hubo un pedido, un planteo
de parte de que representan a los domésticos, que el ATP se les hiciera extensivas también a los trabajadores y trabajadoras cubiertos por el régimen de servicio doméstico. Hubo un planteo, pero no hay nada resuelto. Por lo tanto, hoy por hoy el régimen de servicio doméstico está excluido de los beneficios del ATP. Digamos, creo que salió publicado en algunos medios que el sindicato que representa a los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico había pedido que se los incluyera, pero el gobierno todavía no resolvió nada respecto de eso. Pregunta Constanza, cuando la modalidad de trabajo era trabajar desde la oficina y se pretende establecer teletrabajo, ¿es necesario firmar acuerdo en SECLO con cada trabajador para que acepte estableciendo las nuevas pautas? No, yo creo que no es necesario firmar un acuerdo ante el SECLO. Sí sería conveniente acordarlo con el trabajador, porque esto implica un cambio en sus condiciones de trabajo, y entonces cualquier cambio en las condiciones de trabajo, en condiciones esenciales del contrato de trabajo, es conveniente consensuarlo con el empleado y documentar que ese cambio es el resultado de un acuerdo consensuado. Ahora, no es necesario hacerlo en el Ministerio de Trabajo, en el SECLO, que por otro lado el SECLO no lo homologaría, porque ese tipo de acuerdos el SECLO, por una decisión política, nunca los ha homologado. Es decir, acuerdos de cambio de condiciones de trabajo no son homologados, entonces sí sería conveniente acordarlo por escrito y firmarlo, pero en un documento simple. Pregunta Pablo, siempre relacionado a este tema. ¿Se sabe o hay algún criterio de homologación de acuerdos 223 dice en el SECLO? ¿Algún porcentaje del neto? Bueno, lo que tenemos, y lo estableció la resolución del Ministerio del Trabajo, fue que todos aquellos, yo personalmente, lo que hemos tenido nosotros fue un acuerdo donde se pactaba cuáles iban a ser las condiciones, pero creo que no sé si ya han salido las homologaciones. La verdad que entro en la duda de si las homologaciones han salido. De todas maneras, para tranquilidad de todos, justamente lo que dice la resolución 379 del Ministerio de Trabajo es que en la medida que los acuerdos de suspensión cumplan con las pautas del documento tripartito, van a ser homologados automáticamente. Entonces, por supuesto que las homologaciones vienen demoradas porque el Ministerio de Trabajo está un poco colapsado y además está con menor cantidad de gente. Pero sí existe certeza respecto de cuáles son las pautas que exige el Ministerio de Trabajo para la homologación de los acuerdos, justamente porque sacaron una resolución estableciéndolo. Es decir, si se paga por lo menos el 75% del salario neto y no se excede el plazo de 60 días, esos acuerdos van a ser homologados. Yo no tengo información fehaciente de acuerdos que ya hayan sido homologados. Honestamente, los que nosotros hemos presentado todavía no tenemos la resolución homologatoria, pero creo que esa resolución del Ministerio de Trabajo ha sido muy importante justamente porque trajo tranquilidad donde había mucha incertidumbre. Es decir, las empresas estaban firmando acuerdos sin saber si iban a ser homologados o no. Hoy podemos decir, tarde o temprano, esos acuerdos, en la medida que se hayan cumplido estos requisitos pactados entre la CGT, la UIA y el Ministerio de Trabajo, tenemos la certeza de que la homologación tarde o temprano va a salir, con lo cual eso nos da lo más importante, que es certidumbre para seguir adelante. Pregunta Mariela, la empresa brinda servicio de comedor por medio de vianda, un beneficio social no remunerativo. ¿Corresponde otorgarlo a un trabajador que por ser personal de riesgo realiza teletrabajo? Estoy tratando de interpretar la pregunta. Si la pregunta fuera... Si o sea, no solo para esa persona, sino también para todo el plantel de trabajadores. De vuelta, creo que la empresa no está obligada a brindarles el servicio de vianda. Por supuesto que lo podrían hacer y sería discutible si ese servicio de vianda tiene o no carácter remunerativo. Creo que si lo que se le da es servicio de vianda a las personas que tenían servicio de comedor,
podría defenderse con sólidos argumentos que se trata de un beneficio social no remunerativo. Ahora, si la pregunta está orientada a que yo responda si la empresa está obligada o no a dar ese beneficio, mi interpretación es que no, que es un beneficio que las empresas podrían dar, que es un beneficio que podría tener carácter no remunerativo. Me resisto a pensar que la empresa tenga la obligación de dar ese beneficio para reemplazar el servicio de comedor. Sin embargo, creo que es una muy buena práctica. Por supuesto que, es decir, en la medida en que esto sea posible, está dentro de las buenas prácticas que muchas empresas están empezando a implementar para sus empleados. Más allá de aquellas medidas que están obligadas a tomar, muchas empresas están empezando a tomar medidas que por ahí, si no son obligatorias, son convenientes, beneficios que los empleados son siempre muy bien recibidos por los trabajadores. Otra pregunta de Bernardo. En el caso de los acuerdos del 223 bis de la LST, firmada por los trabajadores y sus representantes legales, ¿resulta necesario que firme el acuerdo un letrado patrocinante de los trabajadores? No, en los casos de acuerdos de suspensión que fueron negociados con el gremio, no es necesario, porque ahí se firma un acuerdo con el sindicato que es homologado. En muchos casos, esto dependiendo de cada uno de los acuerdos, en algunos casos es requisito además que los trabajadores lo ratifiquen, que firmen un acuerdo individual. En otros casos simplemente se les notifica a los trabajadores la aplicación de ese acuerdo de suspensión. Lo que no es necesario es que los trabajadores firmen patrocinados por un letrado, es decir, no es necesario que los trabajadores que están representados por un sindicato vayan al SECLO. Esta obligación es exclusivamente para el personal que está fuera de convenio y que no es representado por ninguna entidad gremial. Otra pregunta, sobre ATP referido al beneficio salario complementario para mes de abril. ¿Para una empresa de menos de 800 trabajadores también rigen las restricciones? Se refiere al salario complementario de abril ya asignado para una empresa de menos de 800 trabajadores. Sí, rige para todas. Con la diferencia que explicaba hoy Santiago, ¿no? Que en un caso, para las empresas con más de 800 trabajadores, la restricción va a ser los 24 meses posteriores al cierre del ejercicio, mientras que en empresas con menos de 800 trabajadores ese plazo va a ser de 12 meses, pero sí, también están alcanzadas. Otra pregunta también de Bernardo. ¿Qué pasa con los acuerdos que salen homologados por demora de la administración, después del periodo considerado en el acuerdo? A ver, la realidad, yéndonos un poco hacia el pasado, porque el artículo 223 bis, digamos, no nació el 31 de marzo. El artículo 223 bis rige desde el año 96. Con lo cual la experiencia nos dice que históricamente el Ministerio de Trabajo siempre homologó con muchas demoras estos acuerdos de suspensión, y la realidad es que esas demoras, por lo menos en mi experiencia, que he firmado muchos en el pasado, jamás ha venido la AFIP con un reclamo de cargas sociales por aportes y contribuciones no ingresados con motivo de una demora del Ministerio de Trabajo en la homologación de un acuerdo de suspensión. Porque en el fondo lo que tenemos son distintos organismos del Estado, el Ministerio de Trabajo, la AFIP, que es el organismo de recaudación fiscal. Entonces, si el Ministerio de Trabajo se demora, yo tiendo a pensar que no van a haber consecuencias negativas para las empresas, y simplemente se podrá invocar que la empresa actuó de acuerdo a las reglamentaciones y que la demora del Ministerio de Trabajo no pueden generar ningún tipo de obligación, deuda o penalidad para las empresas por no haber ingresado las cargas sociales, cuando la empresa cumplió con todos los requisitos y la demora vino de parte de otro de los órganos del Estado, que es el Ministerio de Trabajo. Con lo cual, resumiendo mi respuesta, yo creo que salvo que el acuerdo de suspensión no hubiera cumplido con las pautas fijadas por el Ministerio de Trabajo, las consecuencias para las empresas de las demoras que pudiera incurrir el Ministerio en la homologación van a ser nulas. Es decir, me resisto a pensar que la AFIP pueda venir a reprocharle a alguna empresa que no retuvo cargas sociales sobre un acuerdo de suspensión que no estaba homologado, cuando la demora de la homologación fue justamente del Ministerio. Otra pregunta de Andrea en este caso.
Si la empresa firma acuerdo de desvinculación por el artículo 241, ¿es viable o no? Al reducir Sí. la nómina de esa manera, ¿puede perjudicar recibir los beneficios del Estado? A ver, yo contesto la primera y le cedo la segunda a Santiago, que es parte de lo que está reglamentado en el sistema del ATP en cuanto a la necesidad de mantener las nóminas. Pero las desvinculaciones, en los términos del artículo 241, son perfectamente válidas. Es decir, no hay ninguna norma que restrinja, limite o impida la posibilidad de desvincular mediante estos acuerdos, mediante estos acuerdos en los términos del artículo 241, con lo cual son perfectamente válidos. Lo que está prohibido son los despidos sin causa. Tengo duda, Santi, vos no sé si tenés la respuesta, no te quiero tirar a vos, pero ahí había una obligación de mantener la nómina, pero que no recuerdo si eso se mantiene vigente. No sé si vos te acordás. Sí, eso o sea, la restricción está vigente de mantener la nómina, pero la realidad es que no aclara específicamente cómo tenés que mantener la nómina, ¿no? Si es que no podés despedir con causa, si es que no pueden renunciarte trabajadores o es que no pueden desvincularse por mutuo acuerdo. Con lo cual, para mí, la desvinculación en los términos del 241 no aplicaría a la restricción de no bajar la nómina, sino que para mí, despedir sin causa no podés, despedir con causa sería la forma de reducir tu nómina, que no sea en el 241, que es... Sí, por eso digo, para mí los 241 no aplican a la restricción que imponen respecto del ATP, porque es una voluntad de ambos, es como si existiera una renuncia, bueno, pero acá habría una voluntad de ambos y un pago de una gratificación. Ahí, pero es una opinión personal, ¿no? Por eso, ahí haciendo alguna analogía en el pasado, cuando se establecieron algunos beneficios de reducción de contribuciones que establecían como condición que las empresas mantuvieran la nómina, en general el criterio que tomaba el Ministerio de Trabajo era comparar el formulario 931, donde figura la cantidad de empleados en relación de dependencia de un periodo, versus el formulario 931 de otro periodo, y si había existido una disminución, se determinaba que había un incumplimiento. Porque independientemente de las razones o de las causales por las cuales el personal se hubiera desafectado, lo que muchas veces se busca a través de normas donde se establece genéricamente la obligación de mantener una determinada dotación, es evitar que las empresas, a partir de la figura del 241 o las renuncias negociadas, lo que hagan sea achicar la cantidad de empleados en relación de dependencia, porque lo que muchas veces lo que busca el gobierno o el Estado a través de este tipo de medidas es mantener el empleo, independientemente de cómo sea que se produzcan esas desvinculaciones. Entonces, digo, como para traer por analogía lo que sucedía en el pasado, uno no preguntaba cómo se había desvinculado esa gente, sino que se comparaba cuántos empleados una empresa tenía en determinada época versus cuántos empleados tenía en determinado otro momento, y si había existido una disminución, se determinaba que había existido un incumplimiento. Esto digo porque por ahí es un tema que antes de, si uno está recibiendo estos beneficios, es un tema que habría que analizarlo con mayor detalle para evitar que por ahí una desvinculación pueda tener un impacto negativo que no estuviera previsto. Con lo cual yo diría que este es un tema que sugiero mirarlo con mayor detenimiento. Hay otra pregunta de Felipe. Consulta sobre el 223 bis. Nosotros hicimos la presentación hace una semana. El ministerio nos envió un mail avisando que se había iniciado el expediente. Hasta ahora no tuvimos más contacto. ¿Cuánto tiempo tardan en expedirse? Y no hay un tiempo. La realidad es que el ministerio fija sus propios tiempos y hay que ver, porque de vuelta, si ese acuerdo de suspensión al que refiere es un acuerdo de suspensión colectiva que va por una órbita distinta al de los acuerdos de suspensión individuales o plurindividuales, que son los que se firman con el personal fuera de convenio. Los que son colectivos van al Departamento de Relaciones Laborales. Tienen un mecanismo, un procedimiento distinto. Los que son individuales o plurindividuales van a través del SECLO, con lo cual el procedimiento es distinto. Ahí van a tener que esperar que el SECLO les va a mandar un arancel
el arancel lo van a tener que pagar, y una vez que el arancel está pago, se fija una audiencia de ratificación, que si bien te las están fijando, no se están llevando adelante, y el Ministerio, una vez que esté el arancel pago, tiene tiempo para pronunciarse, no tiene un tiempo en el que esté obligado a pronunciarse, con lo cual, digamos, no puedo responder esa pregunta, porque no hay un tiempo fijado por ley, y el Ministerio no está obligado a seguir ningún tiempo que sea mandatorio, ¿no? Otra pregunta, ¿se aplica la prohibición de despidos a los trabajadores que trabajan bajo el régimen de la ley 22.250? Sí, es el estatuto de los empleados de la construcción. En realidad, los trabajadores de la construcción tienen un régimen de estabilidad diferente, ¿no? Donde cuando se termina la obra para la cual fueron contratados, ellos cobran un subsidio, con lo cual no son despidos sin causa lo que se producen con el personal de la industria de la construcción, sino que el contrato se termina como consecuencia de la terminación de la obra. También puede darse, por supuesto, la desvinculación por decisión unilateral del empleador, y ahí es donde hubo, yo si mal no recuerdo, el conflicto que tuvo Techint cuando empezó todo cuando empezó lo de la pandemia. Si mal no recuerdo, habían sido empleados de la industria de la construcción los que habían sido desafectados y por los cuales tuvieron que renegociar la reincorporación de muchos de ellos, ¿no? Otra pregunta, ¿las vacaciones que no fueron liquidadas ni gozadas, se retomaría cuando finalice el aislamiento? Sí, eso no está. La realidad es que no se dictó ninguna normativa. Es decir, se prohibió que se otorgaran vacaciones durante el aislamiento. Ahora, una vez que termine el aislamiento, vamos a suponer que esto sucede en junio, vamos a estar fuera de la época normal de otorgamiento de vacaciones. Entonces, creo que debería existir alguna norma para dar seguridad jurídica a las empresas, debería existir alguna norma del Ministerio de Trabajo habilitando a las empresas a que otorguen vacaciones fuera de lo que es el periodo vacacional, porque ustedes saben que las vacaciones por ley se tienen que otorgar entre octubre y abril. Entonces, si las otorgábamos durante los meses de marzo y abril, estábamos dentro del periodo vacacional, pero estábamos incumpliendo con lo establecido por el decreto 329. Si las otorgamos una vez que finalice el aislamiento, vamos a estar fuera del periodo vacacional. Seguramente se dicte alguna norma estableciendo cómo se van a regir aquellas vacaciones que no se hubieran podido gozar respecto del año 2019. Otra pregunta de Andrea, ¿hay alguna reglamentación para el pago del aguinaldo en cuotas? No todavía, se está hablando mucho del tema, se habla de que la ley de pymes prevé la posibilidad de que el convenio colectivo de trabajo establezca la posibilidad de hacer el pago fraccionado, pero eso tiene que ser negociado entre la empresa y el sindicato. No salió ninguna norma a nivel nacional que permita el fraccionamiento en el pago del aguinaldo, por lo tanto hoy rige la ley de contrato de trabajo que establece que el aguinaldo se paga en junio y en diciembre. Es decir, que más allá de las versiones periodísticas que han habido, no hubo ningún tipo de modificación legal al respecto. Pregunta Valeria, en caso de incluir como concepto remunerativo el beneficio de comedor que no se estaría brindando, ¿puede agregarse como beneficio temporal en el recibo de sueldo? Porque una vez pasada la pandemia, el beneficio de comedor volvería. Sí, por supuesto. Por supuesto, cualquier tipo de beneficio que las empresas están dando a los trabajadores con motivo de que estén prestando servicios en forma remota, se le puede dar como beneficio transitorio. Entonces, si es un beneficio remunerativo, se incorpora a los recibos de sueldo, se incorpora como un beneficio transitorio con carácter remunerativo, que puede ser tranquilamente suprimido o eliminado en cuanto se modifiquen las condiciones bajo las cuales estos beneficios fueron otorgados, ¿no? Estos beneficios fueron otorgados, sin ningún problema. Otra pregunta, ¿la nómina que se adjunta al acuerdo del 223 debe contener la remuneración neta que percibiría el trabajador en virtud de él?
No, no se requiere poner el monto neto que el trabajador va a cobrar, pero sí tiene que estar, por lo menos en el texto del acuerdo, que el monto de la prestación que va a cobrar el trabajador, es decir, qué porcentaje respecto del sueldo bruto o respecto del sueldo neto esos trabajadores van a recibir. Es decir, no tiene que estar el monto, pero mínimamente tiene que estar cuál es el porcentaje que van a cobrar respecto del sueldo que hubieran cobrado de haber trabajado. Otra pregunta que formula Aldo. ¿Se puede no homologar el acuerdo de suspensión 223 bis por los empleados fuera de convenio? No, tienen que ser homologados porque el artículo 223 bis establece expresamente la obligatoriedad de la homologación. Si no lo homologamos, ahí sí nos exponemos a un riesgo alto de que el empleado pueda cuestionar el monto que se le pagó y además que la AFIP pueda cuestionar el no pago de los aportes y contribuciones, ya que la no homologación de ese acuerdo implicaría que no estaríamos cumpliendo con los requisitos del artículo 223 bis y por lo tanto no podríamos invocar que se trata de una suma no remunerativa. Otra pregunta. Muchas empresas han pactado reducciones salariales vía el 223 y el Ministerio las ha homologado, no obstante no ser suspensiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, el artículo 223 bis es una suspensión. Muchas veces se confunden los términos y leemos en los diarios que algunos sindicalistas se estarían oponiendo a una prórroga de la reducción salarial. Hoy por hoy no existe ninguna norma que habilite a reducir los salarios. Los acuerdos de 223 bis permiten pagarle a los trabajadores sumas no remunerativas menores al salario, pero durante el tiempo que dura la suspensión. Es decir, que los trabajadores que reciben esas sumas no remunerativas inferiores al salario no están trabajando. Entonces, no es una reducción salarial. Si bien en muchos casos los trabajadores cobran menos, están cobrando menos durante un periodo en el que no están prestando servicios, entonces esa prestación que reciben es una prestación no remunerativa. Digo esto para evitar confusiones, porque muchos han empezado a hablar de la reducción salarial del 223 bis, y de vuelta, el 223 bis es una suspensión durante la cual se le paga al trabajador una prestación de carácter no remunerativo. Si el trabajador durante la suspensión trabaja, es decir, concurre a trabajar o trabaja de su domicilio, ya ahí estaríamos hablando de un incumplimiento, es decir, una empresa que está poniendo a trabajar a un trabajador que está suspendido. Entonces ya estaríamos hablando de un incumplimiento de otras características. Y por supuesto que ahí estaríamos advirtiendo un riesgo muy grande, porque el trabajador que prestó servicios tiene derecho a cobrar su salario íntegro, correspondiente al tiempo de servicios que haya prestado, y además la empresa estaría obligada a pagar los aportes y las cargas sociales. Entonces, si una empresa suspende personal, pero lo hace trabajar durante el tiempo de la suspensión, estaríamos tomando una contingencia, no solo respecto de esos trabajadores que están prestando servicios, sino también una contingencia frente al organismo de recaudación fiscal, porque estaríamos omitiendo el pago de cargas sociales que se estarían devengando, ¿no? Pregunta Pablo. ¿Puede una empresa solicitarle a un empleado mayor de 60 años que trabaje por considerarlo personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento, aunque no sea trabajador de la salud? No, las personas que integran los grupos de riesgo están exceptuadas. Otra pregunta de Natalia. ¿Podrían determinar cuál es el marco normativo argentino vigente para el teletrabajo? Y lo principal a nivel internacional. No existe. Y la verdad que a mí me sorprendió conocer que son muchos los países que no tienen reglamentado el teletrabajo. Claramente ahí hay un vacío normativo que por ahí da para toda una charla, porque la verdad que a esta altura de los acontecimientos, que todavía no existan normas mínimas que regulen el teletrabajo, parece que ahí hubiera un verdadero vacío legal. Lo único que existía en materia de teletrabajo era una norma de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que establecía cuáles son los elementos de seguridad e higiene
que los empleadores estaban obligados a entregarle a los trabajadores, una silla ergonómica, un matafuegos, pero normas que rijan o que regulen la actividad del teletrabajador, no existe ninguna, y por eso insistimos tanto nosotros durante esta charla, porque hoy prácticamente no hay ninguna empresa que diga que cuando finalice la pandemia van a volver a trabajar en las mismas condiciones en las que trabajaban hasta el 31 de marzo. Hoy prácticamente todas las empresas dicen que en mayor o menor medida van a seguir utilizando la herramienta del teletrabajo, y por eso yo creo que no podemos seguir esperando que el legislador saque una ley, tenemos que empezar a trabajar nosotros en reglamentos internos para regular cómo va a ser ese teletrabajo una vez que lo hayamos establecido de una manera ya permanente. Pero respondiendo a la pregunta, no, la ley laboral argentina no tiene ninguna norma referida al teletrabajo y al funcionamiento de esta modalidad contractual, ¿no? ¿Se puede suspender el servicio doméstico? No, porque básicamente la única suspensión que quedó habilitada con el decreto 329 es la suspensión del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y el personal doméstico no está incluido en la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual no existe ninguna herramienta de suspensión vigente. Hay otra pregunta también relacionada al servicio doméstico. ¿Se tiene que seguir abonando los saberes en la categoría cuarta, personal para tareas generales? Sí, porque no podemos hacer un cambio. Lo que muchas personas hicieron durante este tiempo fue modificar la categoría y pasarla a cuidado de niños para poder tramitar el permiso de circulación y de esa manera poder reincorporar o poder tomar el servicio doméstico nuevamente. Digamos, esa es una práctica muy común. Podría hacerse cuando uno tuviera niños y parte de las tareas del personal doméstico fuera el cuidado de esos niños. Claramente es una modificación hecha a conveniencia, digamos, no es que la categoría del personal doméstico se haya modificado, sino que dentro de las distintas categorías, bueno, algunos la han ajustado a una que pueda ser un poco más conveniente para poder requerirle a ese trabajador doméstico que retome tareas. Hay una pregunta más de Camila. En caso de un empleado con contrato a plazo fijo que finalice, por ejemplo, el 30 de junio, ¿hay alguna medida que pueda tomar ese empleado para evitar la finalización de ese contrato invocando el DNU 329? No, a ver, el decreto 329 no impide la finalización de los contratos a plazo fijo. Es decir, si un contrato se extingue por vencimiento del plazo, ahí no estaríamos hablando de un despido sin causa. El 329 lo que prohíbe son los despidos sin causa o los despidos por fuerza mayor. No obstante eso, yo lo que sugeriría es mirar muy bien cómo se celebró ese contrato, ver bien si ese contrato reunió todos los requisitos que se requieren para un contrato a plazo fijo, porque muchas veces se celebran contratos a plazo fijo a los cuales le falta alguno de los requisitos que establece la ley, y entonces eso convertiría el contrato a plazo fijo en un contrato por tiempo indeterminado. Y si eso llegara a suceder, es decir, si el trabajador pudiera invocar que el contrato a plazo fijo no cumplía con todos los requisitos legales y que en realidad existía un contrato por tiempo indeterminado, encubierto bajo la apariencia de un contrato a plazo fijo, lo que corremos es el riesgo de que ese trabajador pueda, planteando un fraude en la modalidad contractual utilizada por el empleador, reclamar la reinstalación en el puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos. Entonces, por ahí, como para redondear un poco la respuesta, sería, si el contrato a plazo fijo está bien hecho, cumple con todos los requisitos legales, ese contrato se puede extinguir. Si, por ejemplo, no existía una verdadera causa que hubiera justificado esa contratación temporaria, si ese trabajador lo hubiéramos contratado para reemplazar a otro durante una licencia y cuando el otro se reincorporó hubieran los dos continuado trabajando. Si no teníamos una causa valedera para contratarlo a plazo fijo, en ese caso mi sugerencia, mi recomendación es,
seamos prudentes antes de extinguir ese contrato, porque corremos el riesgo de que ese trabajador haga una demanda diciendo que su contrato en realidad era un contrato por tiempo indeterminado y entonces tenía la misma protección, la misma tutela que el resto de los trabajadores contratados por tiempo indeterminado. Hay muchísimas preguntas, Álvaro, pero 29 todavía. Con lo cual, bueno, yo no sé, Ana, esto vos lo manejás vos ponés el fin cuando te parezca. Si no, querés, si estamos excedidos con el tiempo, lo que podemos hacer, si querés circularlas y tratamos nosotros de contestar las que podamos por mail. O lo que podemos hacer, si están de acuerdo, dar los mails de ustedes para que el que quiera formular las preguntas les escriba directamente. Hagamos eso, dale. ¿Sí? Si te parece, terminamos con una. Incluso, Sí, claro, incluso por ahí muchas de las que contestamos, y por ahí uno a veces cuando contesta y no tiene feedback del otro lado, quizás uno cree haber respondido y del otro lado quizás el que formuló la pregunta siente que sus dudas todavía no fueron despejadas. Entonces, circulá mi dirección de mail para que cualquiera se pueda contactar, incluso si algo de lo que respondí no quedó claro o no quedó respondido, no tengo ningún problema en desarrollar un poco más la idea. Bueno, terminamos con esto entonces. Si el ministerio tarda en expedirse, ¿ustedes recomiendan liquidar los sueldos como no remunerativos entonces? Sí, liquidarlo en la medida que el acuerdo de suspensión haya cumplido con las pautas de homologación que fijó el Ministerio de Trabajo, sugerimos liquidarlo como no remunerativo, porque de lo contrario, las cargas sociales que ingresemos hoy no vamos a tener una forma de recuperarlas. Entonces, liquidémoslo como no remunerativo, confiando en que el Ministerio de Trabajo va a homologar estos acuerdos, y si las homologaciones se demoran, esa será eventualmente la explicación que daremos a la AFIP si algún día nos golpea la puerta. En mi experiencia, insisto, la AFIP no ha hecho observaciones cuando tenemos un acuerdo de suspensión en los términos del artículo 223 bis, que cumple con todas las formalidades y que se presentó al Ministerio de Trabajo. No hemos tenido en el pasado nunca cuestionamientos de parte de AFIP. Con lo cual mi sugerencia efectivamente es liquidarlo con carácter no remunerativo y nosotros nos ajustamos a lo que establece la reglamentación. Después las demoras que pueda tener la administración pública, bueno, serán atribuidas a la administración pública. Bueno, la verdad, los han hecho hablar bastante. Me parece que... Espero haber aprobado el examen. Seguramente. Siguen llegando preguntas, así que bueno, creo que lo mejor va a ser que cada uno se las formule directamente y bueno, y se puedan contactar mejor para aclarar todas las dudas posibles. Dale, impecable. Bueno, como siempre, la verdad que me llena de satisfacción ver la cantidad de preguntas porque demuestra que sigue habiendo un interés muy grande. Cuando nos invitaron a dar esta charla, y voy a hacer esto muy breve porque sé que ya estamos recortos de tiempo, pero uno decía, bueno, ¿qué se puede decir de nuevo? Porque ya, digamos, hace 3 meses que venimos hablando de los mismos temas, y sin embargo siguen habiendo un montón de dudas, un montón de preguntas. Entonces, bueno, sí, los temas laborales evidentemente no pasan de moda, así que bueno, agradecerles una vez más la organización de estos encuentros, que a nosotros nos ayuda un montón, también nos obliga a estudiar, a mantenernos actualizados, más allá de que estamos respondiendo a estas preguntas todos los días, porque son las que nos hacen todos nuestros clientes, pero nos encanta compartir estos encuentros y poder interactuar con ustedes y bueno, responder cualquier inquietud. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes, bueno, Álvaro. seguimos en contacto. Y a todos, bueno, los que hicieron las preguntas, tienen nuestros mails, siéntanse libres de contactarnos, vamos a tratar de contestar todas las preguntas sin ningún problema. Un abrazo grande a todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por ponerse a disposición de nuestro público y un saludo para todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima.